Capítulo 5. Samaritanos. Al día siguiente, justo después de la oración de la mañana, sonó la alarma. Los samaritanos se acercaban. Nos quedamos en el patio para esperarlos. La puerta se abrió y entraron. Llegaron en vehículos que no se pueden describir. No hay condiciones para transmitir situaciones idénticas, porque no son iguales, en ambos planos de vida. Solo puedo transmitir similitudes de estados psíquicos y espirituales. Puede haber similitudes visuales, pero no los mismos hechos en el contenido externo e interno. Los vigilamos, excepto Joaquín, que fue a ayudarlos. Los samaritanos son los trabajadores de correos que salen por la umbral para ayudar a los que quieren ayuda. Iban vestidos, para un mejor trabajo, con botas altas y capas en tonos de beige a marrón claro. Como las que usamos para cruzar el umbral. Los que fueron rescatados estaban semidesnudos, y los pocos que estaban vestidos tenían la ropa sucia y hecha jirones. Nos compadecemos. Estaban sucios, con el pelo largo y las uñas. Unos hablaron, otros quedaron como momias, no se movieron, aunque estaban con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Muchos gimieron tristemente. Por un momento estuve triste. Ver a esos hermanos así fue conmovedor. Nunca pensé ver tanto sufrimiento. Muchos mostraban signos de tortura. Nos quedamos en silencio, parece que por un momento no teníamos ganas de hablar. La escena nos conmovió. Una señora rescatada al ver a uno de los trabajadores exclamó: «¿Un ángel? ¿Eres un ángel? Ayúdame, por el amor de Dios». Los rescatados fueron llevados a una enfermería especial para ser aseados y alimentados. Luego serían enviados a las salas y separados, según su condición. «Por favor, déjame tenerla». Un hombre sostenía la mano de una mujer, que dormía en una pesadilla. «Haré los arreglos para que estén juntos, gracias». Un samaritano respondió. Guilherme confirmó la solicitud. Estarían juntos. Normalmente, por sus estados, estarían separados. Pero esos dos estaban unidos y el hombre, en mejores condiciones, preocupado por la mujer, en peores condiciones. Estaba claro que se amaban. Me alegro de que se hayan quedado juntos, pensé. El grupo de samaritanos estaba formado por 2 mujeres y 6 hombres. Nos recibieron con una sonrisa y fueron a guardar los vehículos. Entonces estos trabajadores comían y descansaban. Nos acercamos, admirando su valentía y desinterés. Le pregunté a uno de ellos: «¿Te gusta este trabajo? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?» Me encanta ir en busca de los que piden ayuda en nombre de Dios. Fui ayudado por una caravana como esta, hace 15 años, en este puesto, y yo llevo 5 años en este trabajo. «¿Cómo te sientes, siendo mujer, en un trabajo que requiere tanto coraje?», preguntó nuestra distraída Cea, una de las trabajadoras, una chica de unos 30 años y muy guapa. No hay trabajo en el plano espiritual solo para hombres o mujeres. Aquí somos criaturas de Dios. Me gusta lo que hago. Cada vez que vuelvo al correo con hermanos que sufren, es una alegría para mi corazón. La caravana trajo 21 rescatados. Estos trabajadores se quedan por días a lo largo de la umbral, van a todos los lugares donde hay necesitados, siempre ayudando a muchos hermanos. La duración de la estancia en el correo varía de 2 a 3 días. En ese tiempo hacen planes, trazan rutas para la próxima ayuda. Poco después de haber recogido a los rescatados, la torre dio la voz de alarma. El sonido de esto es un timbre suave. Hay 4 maneras de hacer sonar la alarma. 3 breves, como les fueron dados a los samaritanos, se acercan a la buena diligencia. Un toque suave y prolongado significa acercarse a los hermanos ignorantes. Otro tono de llamada más fuerte es para advertir de ataques. El que tiene un sonido diferente, advierte que el correo está a punto de ser atacado por muchos espíritus. No hay escándalos, todo está en silencio, pero el sonido se escucha hasta las personas que necesitan ser alertadas. La campana no suena en las salas. El guardia de la torre nos dijo que se acercaba un grupo de 10 hermanos oscuros. «Esperemos y veamos qué quieren», dijo Guilherme. Nuevamente el guardia dijo que el grupo se había detenido a unos metros. Pronto escuchamos gritos. «¿Qué gritan?», preguntó Luisa. «¿Dicen Valeria?» «Creo que es Venancio», dijo James. Uno de los rescatados salió del patio desesperado. «¿Es este?» «Es Valencia», explicó un samaritano. El hombre se encontraba en un estado horrible, había sido torturado y estaba gravemente herido, las señales de tortura marcaban todo su cuerpo.
Guilherme y uno de los trabajadores lo recogieron y lo llevaron adentro. Federico nos explicó, este rescatado estaba siendo torturado por este grupo. Se arrepintió y pidió, con el tiempo, ayuda en el nombre de Dios. Esta vez, los rescatistas lo trajeron y sus verdugos lo persiguieron. Ahora lo llevarán a una cámara donde no escuchará estas llamadas. ¿Qué hizo él para ser tratado así?, preguntó Gloria con lástima. Hay de los que hacen cosas malas, porque no siempre perdonan los que las reciben. Llega un día en que la muerte los hace encontrarse. Ciertamente lo torturaron por venganza, aclaró Federico. Si gritaran mi nombre, ¿estaría yo, como él, desesperado?, pregunté impresionado. Federico sonrió y dijo, ciertamente no. No tienes vínculos con ellos. Para sentir sus llamados es necesario estar ligado a ellos, tener las mismas vibraciones y haber permanecido mucho tiempo, como lo hizo este hermano, con ellos. Si un grupo la llamaba, ella simplemente escuchaba. No debes temer. El miedo es para los que dudan. El guardia de la torre observó, pero los del grupo gritaron desde lejos durante 30 minutos. Habiendo fallado, decidieron irse. ¿Y si atacan?, preguntó Luisa preocupada. Tendríamos que defendernos con rayos eléctricos, respondió tranquilamente Guilherme. ¿Lo que presenciamos aquí siempre sucede?, preguntó Ivo. Sí. A veces se sienten infelices cuando pierden a sus víctimas. Algunos, como estos, simplemente los llaman, otros nos atacan. Pero, una vez dentro, nadie sale si no quiere, respondió Guilherme. Eran las 11 de la mañana, hora de partir. Nos despedimos felices, ya que regresaríamos al puesto para estudiar el umbral. Guilherme nos dio las gracias y Raimundo nos devolvió las gracias en nombre de todos. Salimos por la puerta y en la fila. Caminaríamos hasta Caridad de Luz y luego tomaríamos el aerobús que nos llevaría de regreso a la colonia. En umbral hacía frío, pero no lo notamos. Como decía, aprendimos a neutralizar la temperatura exterior. Pero me sentí un poco sofocado. Me quedé muy cerca de la flor azul, que aún estaba tranquila. Confieso que umbral me da miedo. Leer o ver películas es una cosa, pero allí, en persona, es otra. No hay nada bonito o agradable. Volvimos sin problemas. Cuando llegamos al refugio Caridad de Luz, fue un alivio. Solo paramos allí para tomar el aerobús. Estaba cansada y el autobús llegó a una buena hora. Qué lindo es estar en la colonia. Llegamos de noche y nos dirigimos directo a nuestro alojamiento, donde comimos y descansamos. Le gustaba escribir todo lo que veía, y era en esas horas de descanso que lo hacía. Después de haberlo escrito, dormí unas horas. A la mañana siguiente, tuvimos la última clase. Las preguntas eran muchas. ¿Los trabajadores de correos reciben bonos por hora? ¿Y los samaritanos ganan más?, preguntó Cecilia. Es fácil de aprender. El tema lo estudié en el curso de nutrición que tomé en la colonia y lo transcribí en el libro Violetas en la ventana. El desencarnado que no sabe neutralizar la temperatura exterior siente frío y calor. Raimundo fue elegido para responder, las horas de trabajo se cuentan para todos. Aquellos que los quieren y los necesitan reciben bonos. En trabajos que exigen más esfuerzo y gastan más energía, reciben el doble y a veces el triple, como el de los samaritanos. ¿Son atacados los samaritanos?, quería saber, Gloria. Estos obreros son llamados de muchas maneras, misioneros, emisarios, etc. Son atacados muchas veces. Siempre parten a través de las regiones de umbral y, a veces, se quedan en el puesto solo durante horas. Rara es la excursión en la que no son atacados. Nuestros amigos no se intimidan por esto. Tienen redes de protección y están siempre con las lanzas, pequeños dispositivos de defensa. Son inteligentes y siempre lo hacen bien, porque no están de humor para peleas y, por lo tanto, inspiran respeto. ¿Son héroes? ¡Qué trabajo duro! Te admiro. ¿Tienen tiempo libre?, dijo Marcela emocionada. Si tienen días libres y los gastan como les da la gana, unos vienen a la colonia, otros visitan amigos y otros se quedan en el post. ¿Corren todo el camino a través de la umbral?, yo pregunté. Ellos sí. En cada excursión van a una parte de la umbral. Van en todas las cuevas, agujeros, valles, en fin, en todas partes. Tienen experiencia y conocen todos los lugares de umbral en esta región.
¿También van a las ciudades de umbral?, preguntó James. Sí lo harán. A veces, piden permiso para recoger a algunos que quieren ayuda. Otras veces, los samaritanos son vistos por los habitantes de las ciudades de la Umbra rescatando a unos hermanos. Cuando estos hermanos no interesan a los que allí viven, los samaritanos trabajan sin problemas. Pero cuando quieren ayudar a alguien de interés para los habitantes de la ciudad de umbral, los samaritanos entran sin ser vistos. ¿Cómo pasó en el caso de ese torturado que vimos y que fue llamado por la pandilla desde fuera del muro? ¿Hay rescatistas en umbral, en todo el mundo?, preguntó Zida. Sí, a lo largo del umbral de toda la tierra hay salvadores que trabajan en el nombre de Jesús, ayudando a todos los que sufren y claman por ayuda. ¿Estos rescatistas alguna vez se atascaron? ¿Los espíritus ignorantes a los que les gusta el umbral han arrestado alguna vez a algunos de ellos?, preguntó Ner. No hemos oído hablar de eventos de este tipo. En un agarre más fuerte, pueden cambiar la vibración y volverse invisibles para los demás. Murmuré por lo bajo, y Raimundo me dijo: Patricia, ¿quieres decir algo? Estoy pensando, no quiero ni trabajar en un puesto de auxilio o en el umbral, no creo que pueda hacerlo. Pero admiro a los que trabajan allí. Estas tareas requieren gente con mucho amor y caridad. Por lo tanto, debemos respetar a estos trabajadores y admirar lo que hacen. Todos miramos a Joaquín, que estaba avergonzado. ¿Los que vimos en las salas de los correos tardan en mejorarse?, preguntó Zida con curiosidad. Depende mucho de cada uno. Hay hermanos que tardan años en mejorar, a otros les lleva meses mejorar. ¿Hay algún depositario al que no le guste el post?, preguntó Ivo. Sí, la hay, aunque los que allí son llevados piden ayuda, ya que casi siempre están cansados de sufrir. Estos suelen ser agradecidos. No podemos tomar hermanos que no están arrepentidos y que no quieren ayuda, porque piensan que todo está mal. Otros dicen que en los correos hay mucha disciplina y se quieren ir. Algunos espíritus que no han sufrido lo suficiente y que son resguardados en puestos de auxilio, a pedido de terceros o por equipos que trabajan en centros espíritas, muchas veces no les gusta y no se quedan, volviendo a exclamar y deambular. Yo, dijo Rosalía, se estaba en la vigilia como rescate. Estoy agradecido con todos. Pero ver el correo como un aprendiz es diferente. Claro. Estaba enferma, necesitada, conocía las partes que se suponía que debía habitar. Ahora, ella fue a conocerlo como estudiante, y todo parecía diferente. Rosalía, ¿recuerdas algo de cuando estuviste ahí como rescate?, preguntó C. Sí. ¿Cómo olvidar el sufrimiento? Era un trapo humano, era doloroso. El remordimiento es fuego que arde. Como no había más preguntas, Raimundo dijo: escribe un ensayo, escribe lo que viste, lo que más te impresionó. No es un trabajo obligatorio. Solo aquellos que quieran harán la escritura. Los que tienen dificultad para escribir y prefieren hablar te contarán lo que sintieron y lo que les gustó. Algunos prefieren simplemente escuchar. Había 15 leyendo lo que escribían. Todos hablaban de los samaritanos. Intercambiamos ideas. Ivo y Luis dijeron que, después del curso, trabajarán en un puesto en umbral. Conocer estos puestos, estos lugares de paz en medio del sufrimiento, fue gratificante para nosotros. Son casas de socorro bendecidas. Son refrigerio para los hermanos atormentados. Qué bueno que existen estos lugares, y qué maravilloso es tener buenos trabajadores en ellos. Capítulo 6 Desencarnación. Comenzamos la clase teórica narrando nuestras propias desencarnaciones. Todo el mundo, de hecho, tiene una historia interesante que contar. Nadie tuvo la desencarnación de la misma manera, aunque es natural y para todos. Yo narré la mía, en pocas palabras, desencarné por un aneurisma cerebral, no vi ni percibí nada, para mí fue como dormir y despertar entre amigos. Me adapté pronto, era espiritista, y este hecho me ayudó mucho. Vine con un diploma. Exclamó Ivo en tono de broma, sabía lo que le iba a pasar y lo que se iba a encontrar. Es muy inteligente. Ciertamente, respondí, quien tiene religión dentro y vive según el Evangelio es inteligente. El espiritismo bien entendido educa para la continuación de la vida. ¿Piensas, Patricia, que por ser espírita tuviste y has recibido mucho aquí en el plano espiritual? Preguntó C, refiriéndose también al hecho de que Flor Azul nos acompañaba en las excursiones por mi culpa. C, el espiritismo me proporcionó un ambiente propicio para realizarme interiormente. Realmente seguí la doctrina de Allan Kardec, viví el Evangelio de Jesús.
De Isaura interrumpió suavemente: Patricia encaja bien con una de las enseñanzas del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 18, muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el ítem 12, que nos dice, a los espíritas, pues, mucho se les pedirá, porque mucho recibieron, pero también a los que supieron aprovechar las enseñanzas, mucho se les dará. C narró su desencarnación: mi desencarnación fue lo mejor, es para morirse de risa. Morí del susto. ¿Verdad? Estaba bien, al menos no sentí nada. Un día, un amigo y yo fuimos a dar una vuelta. Al cruzar la vía del tren, el coche se detuvo, se averió y no arrancó. Luego venía el tren. Mi amigo salió corriendo del coche. La aflicción me detuvo. Mi amigo me gritó que me bajara, y cuando no lo hice, regresó y trató de nuevo de arrancar el auto, hasta que lo hizo, y salió un segundo antes de que pasara el tren. ¡Qué susto, C! Ninguna respuesta. Mi corazón simplemente se detuvo, causando que muriera instantáneamente. De hecho, solo escuché a mi amigo hablar, luego perdí el conocimiento. Mi espíritu se durmió. Me desperté solo. Yacía cerca de las vías del tren. No sentí nada, me levanté y me fui a casa. Ahí, un llanto total. Entré y otro susto. Mimbre en el ataúd. Me sentí mal y nadie llamó. Confundido, pensé, me morí, me volví loco, ¿era otro tipo así conmigo que murió? Pero nadie me vio. Decidí apelar. En tiempos de angustia, como siempre, recurres a Dios. Empecé a clamar a Dios, pidiendo perdón y ayuda. Me sentí sacudido. Cálmate, C, qué escándalo. Era mi madre que había fallecido hace mucho tiempo. Madre, gritó, ayúdame, ¿me morí o estoy loco? Cálmate, hijo, trata de calmarte. ¿Eres un fantasma? Pregunté con más calma. No, soy tu madre, que te quiere mucho. No tengas miedo, yo te ayudaré. Mamá me llevó a un rincón de la casa donde no había nadie y volvió a la sala, donde estaba el ataúd con mi cuerpo, para terminar de desconectarme de él. Pasaron dos amigos y me comentaron: C debe estar contándole chistes a Sao Pedro. El otro respondió: se murió de susto, ¿así se muere? Bromas a San Pedro, pensé, lo estoy pasando mal. Ahí, un grupo de señoras empezó a rezar, me sentía mejor y más tranquila, me estaba dando sueño. Vamos, C, dijo mamá. Me acomodé en sus brazos y dormí. Me desperté y pensé que estaba soñando, pero luego estuve seguro de que todo era verdad. Siempre he sido una feligresa muy alegre y católica. Acepté el hecho y traté de acostumbrarme a la nueva vida, pronto estuve trabajando y hoy tomo este rumbo para servir mejor. Yo era ateo. Comenzó Ivo, ateo convencido de que tenía razón. Pensaba, cuando encarnaba, que todo era casualidad. Dios fue una personalidad inventada para aterrorizar a los ignorantes. No había nada más que la muerte del cuerpo. Me enfermé, una enfermedad grave que me dejó en cama, entonces, a veces, me preguntaba, ¿tengo razón? Me asusté y pensé que la enfermedad era lo que me asustaba. Llegó la idea del suicidio, pero la rechacé, no era cobarde, aguantaría el sufrimiento. Decidí esperar al final. No creer en nada es triste, no hay consuelo y, al pensar que hemos terminado, da una sensación de angustia. No me di cuenta de mi desencarnación. Seguí por mucho tiempo actuando como un paciente en el hospital, sintiendo el abandono de mis familiares. Después, espíritus juguetones me sacaron del hospital y me llevaron al cementerio. Dijeron que morí, que desencarné, pero no entendía nada. No sabía orar, lo poco que sabía del Evangelio no me venía a la mente, porque nunca le había prestado atención. Encarnado, me reía de los religiosos, pero no era malo. Si no lo hice bien, tampoco lo hice mal. Fui atrapado por entidades malvadas y llevado a una ciudad en umbral, como esclavo. Tuve que hacer ciertos tipos de trabajos para ellos. Estuve así durante años, hasta que entendí todo, la vida continúa después de la muerte del cuerpo y Dios existe. Cansado de sufrir, me volví hacia ese Dios en el que no creía, que es nuestro Padre amoroso. La ayuda no llegó de inmediato, pero no me rendí, cada día, con más fe, clamaba por ayuda. Me rescataron, me llevaron a un puesto. Agradecido y con ganas de ponerme bien, me recuperé y me volví útil. Me quedé en el puesto durante mucho tiempo. Luego me vine a la colonia a trabajar.
Cambié mi forma de trabajar muchas veces, para saber cómo es vivir aquí. Habiendo recibido elogios por mi trabajo, porque nunca fui flojo, y el trabajo forzado como esclavo es muy doloroso, pero uno aprende a trabajar, pedí estudiar, creo que si conozco este maravilloso mundo puedo fortalecer mi fe. Y ser útiles con mayor seguridad. Desencarné hace 45 años, 25 años sufrí vagando y en la umbra. 25 años es mucho, pero fue justo. Quien no cree en todo, solo se despierta con el sufrimiento, 25 años sufrí errante y en la umbral. 25 años es mucho, pero fue justo. Quien no cree en todo, solo se despierta con el sufrimiento, 25 años sufrí errante y en la umbral. 25 años es mucho, pero fue justo. Quien no cree en todo, solo se despierta con el sufrimiento. Ivo, preguntó Luisa, si hubieras sido malo, ¿habrías sufrido más? Claro que sí, creo más y por más tiempo. Teresina habló de su desencarnación. Ella es tranquila, de voz suave, muy amigable, yo era muy religioso, me gustaba mucho rezar, pero lamentablemente la religión no me enseñó lo que sería la muerte. Tuve un cáncer generalizado, que me causó mucho sufrimiento. Entonces me pregunté, ¿por qué sufro tanto? ¿Dios está siendo injusto conmigo? Traté de fortalecerme en la fe, pero no entendí, y la fe sin razonamiento es difícil de mantener. Desencarné y me llevaron a un correo. Mejoré pronto, pero pensé que todavía estaba encarnado y sanando. Cuando me dijeron que había desencarnado, no lo creí, después, cuando lo pensé y analicé, me desilusioné tremendamente por no ser como pensaba y me volví apático. No quería nada, no quería escuchar a nadie y volví a pensar, ¿de qué sirve ser bueno y devoto? Dios está siendo justo conmigo. Los supervisores del correo me llevaron a una reunión espírita. En el centro, vi a muchos mutilados y sufriendo y escuché del consejero, ¿ves qué bueno fue haber sido bueno y devoto? Fíjate bien que muchos, cuando sus cuerpos estaban muertos, no tuvieron la cura como tú, no fueron llevados para ayudar. Estuve mirando todo, curiosa, no me levanté, solo escuché, y volví diferente. Fui a reuniones muchas veces y, junto con asesores, conocí a Umbral. Mejoré, salí de la apatía y pude saber que mi desencarnación con el sufrimiento era para quitarme el pasado de errores. El mundo de los espíritus me fascinó, y de ayudante pasé a ser ayudante, hoy tengo la gracia de estar aprendiendo a servir con más sabiduría. Y volví diferente. Fui a reuniones muchas veces y, junto con asesores, conocí a Umbral. Mejoré, salí de la apatía y pude saber que mi desencarnación con el sufrimiento era para quitarme el pasado de errores. El mundo de los espíritus me fascinó, y de ayudante pasé a ser ayudante, hoy tengo la gracia de estar aprendiendo a servir con más sabiduría. Y volví diferente. Fui a reuniones muchas veces y, junto con asesores, conocí a Umbral. Mejoré, salí de la apatía y pude saber que mi desencarnación con el sufrimiento era para quitarme el pasado de errores. El mundo de los espíritus me fascinó, y de ayudante pasé a ser ayudante, hoy tengo la gracia de estar aprendiendo a servir con más sabiduría. Hilda, con sencillez, narró su desencarnación, era feliz, casada con el hombre que amaba, y mi casa era un sueño. Cuando quedé embarazada me sentí la más feliz de las mujeres. Mi parto fue complicado y fallecí después de tener una niña. Fui rescatado y llevado, después de la muerte de mi cuerpo, a un puesto de auxilio. ¿Cómo sufrí? Me esforcé por no rebelarme. Sentí el llanto de mis padres y esposo. Dejar todo, cuando se está feliz, no es fácil, solo si tenemos comprensión, como Patricia, que también fue feliz y lo siguió siendo. Mis padres se llevaron a la niña, mi hija, a criar, y mi esposo volvió a la casa de sus padres. Los extrañaba tanto, deseaba tanto que me cuidaran, acariciaran, abrazaran y amamantaran a mi hija, quería encarnarme. Solo pensando en ellos, no presté atención a nada más. Tuve que ser adoctrinado, a través de una incorporación, en un centro espírita, y someterse a un tratamiento con un psicólogo aquí. Poco a poco me acostumbré. Mi esposo se ha vuelto a casar y tiene otros hijos, mi hija ya es una adolescente. Ahora me encanta vivir aquí, pero no fue fácil. Todo lo que pasé fue un aprendizaje difícil, pero necesario para mi espíritu. La desencarnación es el nacimiento del espíritu en el mundo de los espíritus. Teníamos clase de anatomía. Estudiamos los puntos de poder y vimos en películas cómo desconectar el perispíritu del cuerpo muerto. Los equipos de rescate que realizan esta parada normalmente se reúnen en grupos de 3 a 4 rescatistas. Para trabajar en este proceso, se someten a un extenso estudio y capacitación, y solo pueden apagar a unas pocas personas de inmediato.
Por lo tanto, no hay muchos en estas tareas. Vimos su trabajo en películas, cuando se iban varias veces. Después de este curso, cualquiera de nosotros podría apagar a alguien después de que su cuerpo haya muerto, pero no debemos hacerlo sin una orden superior. Es bueno saber es. Puede hacer. El apagado se realiza de varias maneras. Minutos después de la muerte del cuerpo, unos días o meses. Eso depende de la valía del que desencarna. Estudiamos mucho la parte del cuerpo humano y, usando muñecos, vimos cómo desconectar. Estos muñecos son copias fieles del cuerpo humano y del perispíritu. Entendemos perfectamente cómo funciona el cuerpo físico, qué le sucede y cómo se desintegra. Me impresionó ver, en las películas, la desconexión de las personas que se suicidan. Siempre es mucho tiempo después de la desencarnación. ¡Qué triste! Es la peor desencarnación, aunque cada caso es diferente. Pero quien comete este crimen contra sí mismo sufre mucho. La clase teórica fue muy buena y estaba deseando que llegara la clase práctica. Capítulo 7. Las clases prácticas fueron realmente muy importantes. Flor Azul se unió a nosotros, como siempre muy amable, y trabajó duro. Primero, fuimos a los hospitales de encarnados de la región. Por mucho que estudiemos, ver la tarea en persona es diferente, porque entra la emoción y, a veces, la lástima. También porque es con la desencarnación que encontramos a los amigos o enemigos que hicimos cuando encarnamos. Primero vimos la desencarnación de un hombre que el equipo de rescate vino a desconectar, muchos amigos y familiares lo estaban esperando. Desencarnado con calma. Fue hermoso. Pero poco después vimos la desencarnación de otro caballero, que muchos obsesores estaban esperando. Rezamos por él, pero no pudimos evitar que los obsesores lo apagaran y ciertamente lo llevaran a la umbra. De Isaura aprovechó para aclarar, estamos aquí para un aprendizaje, ayudando a todos aquellos que fueron dignos de una buena ayuda. No podemos interferir con la cosecha de nadie. Este señor vibró con los inferiores y no con nosotros, toda su vida estuvo en sintonía con ellos, con estos hermanos de las tinieblas, y ahora solo puede tener la compañía que él mismo eligió. Al cometer errores, estamos vibrando con los equivocados. Este señor necesita sufrir, aprender. El sufrimiento es la medicina que necesitas. Vimos muchas desencarnaciones. En los grandes hospitales hay muchos. Ayudamos a los socorristas con muchos de sus cierres. A donde íbamos, nos presentábamos, al llegar, a los responsables del lugar. Siempre fuimos bien recibidos y estuvimos en muchos hospitales. Los apagados de los niños son rápidos. Por lo general, cuando están a punto de desencarnar, un equipo de rescatistas ya está cerca y siempre son llevados a un rescate. Me impresionó porque los niños siempre me emocionan, pero es más fácil, no suelen estar tan apegados al material como los adultos. Después, estuvimos de guardia en las carreteras más transitadas. En las principales autopistas existen, en determinados puntos, pequeños helpdesks y, ante el más simple de los accidentes, se activa un dispositivo que indica la ubicación y la gravedad. Entonces llega el equipo de rescate, que llega incluso antes que la asistencia material. Fuimos recibidos con alegría por los trabajadores. Esperaba que no hubiera ninguna accidente, pero hubo varios. Los puestos de ayuda en las carreteras están siempre en contacto y, por eso, cuando ocurría un accidente, nos avisaban de inmediato y acudíamos de inmediato al lugar. No es agradable ver a la gente herida y con dolor. Ayudamos tanto a los heridos como a los desencarnados. La desconexión en accidentes es a veces violento, porque el cuerpo muere y el perispíritu se apaga al instante. Llevamos muchos espíritus al puesto de ayuda en la carretera. Allí reciben los primeros auxilios, luego son trasladados a otros puestos de auxilio. Muchas veces solo se hace la desconexión sin ayudar al espíritu. Hay paradas que toman poco tiempo. Otros se hacen poco a poco, tomando horas. Después de muchas horas en las carreteras, donde vimos muchos accidentes con muertos y muchos heridos, nos dirigimos al cementerio. Aquí hay muchos apegados al cuerpo físico, nuestro trabajo de aprendizaje es ayudar, apagando todo lo que podamos. Había muchos que gemían junto a los cuerpos podridos, otros dormían en pesadillas. Los trabajadores del equipo de rescate del cementerio vinieron a recibirnos felices, bienvenido al grupo de estudiantes. Su presencia nos es muy agradecida. Siempre que vienen aquí, pueden ayudar a muchos hermanos que no supieron desencarnar y que sufren. Espíritus vagabundos, alborotadores, les gusta vagar por los cementerios, meterse con los que sufren y reírse de los que se creen encarnados. Teníamos recomendaciones para ignorarlos.
Durante nuestro trabajo nos miraban, incluso se burlaban de nosotros, pero sin acercarse a nosotros. En el cementerio había muchos pegados al cadáver. «Hay tantos», exclamó C. «Apuesto a que podemos llevar a la mitad de ellos al rescate». «Apuesto a que solo quedarán 10», dijo Luis. «Eso es 3», dije. El grupo está alegre, no se puede bajar la vibración con tristeza y lástima sin ayuda. Hablamos por diversión. Deseábamos que nadie se quedara sin ayuda. Repito que solo pudimos ayudar a los que pedían con humildad, sinceridad, y a los que tenían ganas de socorro, pero no a los sublevados, que blasfemaban. Estos son muy necesitados, pero de nada sirve llevarlos a ayudar, porque no lo aceptan y solo traen problemas al lugar donde los llevan. Y nos fuimos, todos emocionados, tratando de hablar con ellos. ¿No es fácil? Dimos pases a los que estaban dormidos, mentalizando nuestras fuerzas para ver si podíamos despertarlos, calmarlos y hacerlos pensar en Jesús, en Dios. 3 de los que dormían se despertaron despavoridos, y en cuanto los apagamos se escaparon. Seguramente serían rescatados más tarde. A los que gemían les inquietaba el dolor y el horror de estar allí, les dimos el pase y les pedimos que se quedaran tranquilos. Pudimos desconectar a muchos, ayudándolos y llevándolos al puesto de asistencia. En casi todos los cementerios hay un pequeño puesto, donde los rescatistas llevan a los rescatados por un corto tiempo. Algunos rechazaron nuestra ayuda, incluso maldiciéndonos. No pudimos hacer nada por ellos. Para mí, este trabajo es delicado y admiro a quienes lo hacen. No es fácil ver mucha tristeza. El deseo que me dio fue ayudar a todos, pero no es posible, por lo tanto, muchos quedaron atrapados allí con sus cuerpos en descomposición. Pero el trabajo dio sus frutos, porque los pocos que ayudamos nos llenaron de alegría. Admiro a los salvadores de cementerios. Casi todos viven en el pequeño correo, trabajan mucho, tienen poco tiempo libre y son felices. Ellos aman lo que hacen. Pensé que me iba a ensuciar con tantos hermanos sucios, algunos hasta pudriéndose, dijo Luisa con sinceridad. Federico respondió, no, Luisa, no nos ensuciamos. Entonces sabemos cómo dar forma a la limpieza, a limpiarnos por la fuerza de la mente. De hecho, la mayoría de los hermanos que sufren aquí son sucios, pero debemos mirar a los hermanos que sufren y pensar que tal vez nosotros podríamos ser uno de ellos. La suciedad externa no es obstáculo para ayudar. Fuimos a ver algunos funerales. Siempre una nube gris de tristeza y agonía se cierne sobre el lugar. Vimos algunos en los que solo velaban por el cuerpo, con el espíritu ya desconectado, ausente. Pero en algunos velorios el espíritu estaba allí, confundido. En otros, dormían junto al cuerpo. Lo que estorba en estos lugares es el llanto. Qué lindo sería que todos entendieran la desencarnación tal cual es y aceptaran esta ausencia física, ayudando a los desencarnados con pensamientos de cariño, orando con fe, ayudando a desconectar y pasar al plano espiritual. Raimundo se fue con Joaquín a tratar un caso particular en otra parte. Tendríamos 2 horas para quedarnos en la corteza y hacer lo que quisiéramos. Casi todos siguieron a doña Isaura, que quería volver al cementerio. Era de noche, invité a la clase a ir a mi hogar terrenal. Algunos aceptaron, nos acompañó Federico. Fuimos en 7. Entramos a la casa y nos instalamos en la sala de televisión. Siempre me emociono cuando entro en mi eslar terrenal. Sentir los fluidos de los familiares, el calor humano, el cariño con el que me recuerdan, es muy grato. Empezamos a hablar. Mis familiares durmieron. La conversación se calentó, C terminó haciendo un ruido físico en la televisión. Nos acomodamos a tiempo. Mis padres se despertaron, vinieron a ver qué había hecho el ruido. Al no ver nada, pronto se volvieron a dormir. C, serio, nos habló, respeta la casa de Patricia, sus lugares semi-importantes. Fue solo una risa. C suele decir que no somos tan escurridizos ni importantes. Somos solo la mitad. Federico nos explicó que era posible hacer el ruido, porque había alguien sensible en casa y porque estábamos distraídos hablando. Le pidió a C con delicadeza que no hiciera más ese tipo de bromas. Él entendió y se disculpó. A la hora señalada tomamos el aerobús, que estaba en una estación de relevo, y regresamos a la colonia. En la clase final, todos queríamos hablar. Los rescatistas del cementerio fueron nuestros héroes. Quería desconectar a todos los que veía, todavía conectados al cadáver, dijo Teresina. ¿No podríamos haber hecho eso realmente?
Si los hubiésemos apagado todos, no habríamos actuado sabiamente, replicó doña Isaura. Cuando hacemos algo prematuramente, casi funciona. Siempre en detrimento de los rescatados. Todos los pacientes necesitan la medicación adecuada. También vimos a familiares colgando a sus seres queridos, sin la presencia de rescatistas. No pensé que eso fuera posible, dijo Marcela. Ahora lo sabes, y tal vez puedas, siempre que tengas permiso. Has visto a familiares desconectar a sus seres queridos, pero solo a los que ya se podía ayudar, a los demás, es decir, a los que no lo merecen, los familiares no pueden ayudar. También vimos a los obsesores desconectar a ese señor. Pensé que solo los buenos sabían, dijo Luis. Conocer no es solo el privilegio de las buenas personas. Los malos saben esto y mucho más. Cuelgan, sí, y lo hacen con los compañeros y con los que odian. ¿Pueden los malos espíritus hacer desencarnar a una persona?, preguntó Ivo. No. Ni lo malo ni lo bueno. Solo pueden apagarlo. Y se apagan cuando el cuerpo ya está muerto. La muerte del cuerpo sigue la ley natural. ¿Puede un encarnado matar a otro encarnado? Pero el desencarnado no puede matar el cuerpo de un encarnado. Tanto los buenos como los malos tienen que esperar a que muera el cuerpo físico antes de apagar el perispíritu. Hemos desencarnado tantas veces, y cada vez parece algo fenomenal. ¿Por qué esto?, preguntó Gloria. Falta de educación sobre la desencarnación, falta de comprensión correcta. Entre los encarnados, es el espiritismo el que da la comprensión de la desencarnación. Además, no siempre se vive encarnado como se debe, con la conciencia tranquila, y la muerte, desconocida para muchos, acaba provocando el pánico. ¿Hay alguien que conozca bien la desencarnación y logre desprenderse?, yo pregunté. Estos son casos raros, pero lo hacen. ¿Quién sabe? Porque usted sabe. Me alegré doblemente, pensé en mi familia, seguramente, si seguían estudiando como lo hacen, no se quedarían pegados al cadáver, y entonces, ahora que lo sabía, aprendí a ayudar. La desencarnación fue realmente un tema interesante. Capítulo 8. Reencarnación. En la clase teórica teníamos conocimientos de anatomía, estudiamos el cuerpo humano. Luego vimos, a través de películas, muchas reencarnaciones. Asistimos al nacimiento de gemelos, viendo cómo dos o más espíritus se preparan para reencarnar juntos. Y también cómo se hace el proceso de olvido del pasado. Todos tenemos un nuevo comienzo en la reencarnación. No nos conviene volver a empezar recordando el pasado. Tenemos la bendición de olvidar nuestros errores, para que en el nuevo cuerpo podamos empezar de nuevo sin el dolor del remordimiento. ¿Sirve para recordar el pasado, otras existencias?, preguntó Teresa. Al desencarnar, solo se recuerda a los que son capaces de hacerlo y sí les es útil. Encarnado, en algunos casos solamente. Es perjudicial recordar por curiosidad. A veces recordar es una terapia. Como en personas con tendencias suicidas. Quizás sabiendo un poco de lo que sufrió cuando se suicidó en su vida pasada, luchará contra esta tendencia y tratará de vencerla. Algunas personas con trauma alivian sus problemas recordando. Solo recuerda al que está maduro para ello. Muchos recuerdos en espíritus inmaduros los han llevado a la locura, respondió Raimundo. Vi, cuando encarnaba, locos, que tenían dos personalidades. ¿Es porque recordaban el pasado?, preguntó Ivo. Cada caso debe ser analizado para dar el diagnóstico. Pero puede ser que, recordando sin la debida preparación, el cerebro físico se enferme, confundiéndolo todo. Sé de obsesores que, viendo que el encarnado tiene tendencias a la locura, lo obligan a recordar el pasado y así se enferma. El olvido es una bendición. Pero quedan en nosotros hechos del pasado, miedos, afectos y desamores, ¿no? Siempre, cuando estás encarnado, tienes algún sentimiento de conocer lugares o personas, dijo Rosalía. Todos olvidamos el pasado para reencarnar, pero muchos de nosotros tenemos la impresión de los hechos más notables. Por lo tanto, sentimos estas sensaciones. Se narraron muchos hechos interesantes. Hay grupos que están en sintonía con una gran familia espiritual y buscan siempre reencarnar juntos, ayudándose unos a otros. También está la reencarnación en un intento de reconciliar los espíritus, aunque no siempre se logra. Conocemos tantos casos como este, miembros de una familia que se odian y, a veces, incluso se matan. Joaquín narró su historia: enemigos de siglos fuimos yo y otro espíritu. Nos reencarnamos como hermanos en esta última existencia mía, para que aprendamos a amar. Desde pequeños nos peleábamos, odiándonos.
En una de esas peleas, me golpeó con un cuchillo, quedé gravemente herido y llegué a desencarnar días después. Me alegro de que se arrepintiera, me pidiera perdón, y yo lo perdoné de corazón. Todavía está encarnado y se ha arrepentido sinceramente. Pero entre nosotros ha habido tantas ofensas, que tendremos que estar juntos de nuevo para atar los lazos de cariño. ¿Serán capaces de pelear de nuevo?, preguntó Cecilia. Joaquín respondió, espero que no. Me he esforzado mucho por aprender, trabajo en el correo, en Umbral, en medio de mucho sufrimiento para tomar conciencia del bien. Amar a todos como a mí mismo. Fuimos al departamento de reencarnación de la colonia. Es un edificio muy bonito, rodeado de jardines. El edificio de 3 pisos es solo para el departamento. Mucha gente trabaja allí. Su decoración es sencilla, con pintura beige claro. Tiene muchas divisiones. Primero nos quedamos en el vestíbulo principal, había varias personas preparándose para la reencarnación. Nos mezclamos con ellos, hablando para conocer sus problemas y lo que querían. Me acerqué a 2 señoras, me presenté. El mayor dijo, aquí estoy para pedir la reencarnación. Mi bisnieta, espíritu muy querido, quiere quedar embarazada, espero ser ese bebé. Confío en ella y sé que me criará bien. Me preocupo, dijo la otra dama. Quiero reencarnar para olvidar. Cometí muchos errores en la existencia pasada, por más que trato de no sufrir por ellos, no puedo, el remordimiento me persigue. Le pedí que me olvidara, con la bendición de la reencarnación. Pero abusé de las adicciones, con las bebidas alcohólicas y el tabaco, dañando mi cuerpo sano. Ahora, al encarnar, tendré algunas enfermedades que me harán alejarme de tales vicios. Estaba pensando en lo que escuché. Busqué a Frederico y le pregunté, Frederico, ¿es posible que pase lo que me dijo esa señora? Y le conté el hecho. Patricia, somos lo que construimos en el pasado y seremos en el futuro lo que construimos en el presente. Esta señora no pudo educarse a sí misma. Reencarnando de esta manera, podrás transmitir al cuerpo físico lo que piensas. Me mezclé con los demás de nuevo. Acérquese a un hombre y una mujer jóvenes. Ella nos dijo, me gusta mucho la persona que va a ser mi padre. Pero no me gusta la que va a ser mi madre. Sé que ella no tiene simpatía por mí. ¿No has aprendido a amarla? Yo pregunté. Bueno, no es fácil. Ella es muy aburrida. Nuevamente fui a preguntarle a Frederico. Bueno, Patricia, todos los que estamos en la lista de reencarnaciones tenemos defectos que superar y virtudes que adquirir. No es porque van a reencarnarse que son santos o que aprendieron todo en el cuadernillo del buen vivir. Si fueran perfectos, la tierra no estaría en este lío que vemos. El caso es que esta preparación es para pocos. Como también son pocos los que pueden elegir el país, cómo serán, etc. Esta preparación solo es posible para quienes trabajan, se refugian en las colonias y en los puestos de ayuda. Hay muchas habitaciones en el departamento. La sala de pedidos es muy popular. Aquí es donde se hacen las solicitudes para reencarnar. Las personas que trabajan en departamento están capacitados y altamente experimentados. Tienen tareas en el departamento y en la tierra, dando seguimiento a las reencarnaciones y ayudando a crear conciencia. Allí está la sala de moldes, donde se estudian las formas corporales que tendrán los futuros reencarnados. Es muy hermoso, hemos visto moldes hechos de cuerpos perfectos, que tendrían enfermedades después de cierta edad, etc. Los técnicos están preparados, son estudiosos y disfrutan con lo que hacen. Estos moldes se hacen así, el espíritu que quiere reencarnar va allá y les pide que le hagan un molde. A partir del físico de los padres, los técnicos dibujan el modelo, teniendo en cuenta las peticiones de la reencarnación, como enfermedades, detalles, etc. Cuando se reencarnan y su periespíritu se encoge para adherirse al feto, todo se hace en base a este molde. El molde está hecho para el feto, pero se sabe cómo se verá cuando sea adulto. No todos los que reencarnan hacen uso de esta sala. Son pocos los que pueden elegir el cuerpo que van a tener. Estos pocos son los casos, donde hay problemas particulares, en que los estudiosos del departamento piden que se hagan, y los casos de espíritus con mucho mérito. Allí está la sala de espera, donde están los candidatos a la reencarnación que piden reencarnarse y esperan su turno. Aprendí mucho hablando con la gente. Y me di cuenta de que no piensan de la misma manera. A muchos les gusta la vida encarnada y pidieron una nueva oportunidad en el cuerpo.
Otros querían la reencarnación porque les era necesaria, pero amaban la vida en el plano espiritual. En algunos de ellos el miedo estaba presente, temían perderse en el asunto. Saben que la encarnación engaña a muchos y que el camino de la facilidad es más placentero. Saben que crecer espiritualmente no es fácil. Hablamos mucho, animamos a todos. Reencarnar es morir al mundo de los espíritus. La clase práctica fue genial, al menos no vimos ningún llanto. El nacimiento es casi siempre motivo de alegría. Flor Azul se unió a nosotros. Le pregunté, ¿cómo va el trabajo en el centro espírita? Muy bien. Hemos tenido muchas actividades últimamente. Pensé, pobrecita, tanto trabajo y está aquí conmigo. Olvidé que podía leer mis pensamientos. Él respondió con calma, sí, hay mucho trabajo, pero el mío es este ahora y lo hago con amor. Pobre es el que no le gusta lo que hace. Saber que confías en mí para protegerte es un regalo que recibo. Sonreí, y también pensé, tengo mucho que aprender, a vivir sin dar grietas en el plano espiritual. Primero fuimos a ver la reunión de padres con futuros hijos. Los trabajadores del departamento llevan el espíritu, el candidato a la reencarnación, a la casa de los padres o de la madre. Empujan a los encarnados lejos del cuerpo, mientras duermen. En su mayoría son encuentros felices. Solo traen dificultades cuando la reencarnación es para reconciliar y los encarnados no quieren aceptar enemigos como hijos. Es emocionante ver a los espíritus afines reunirse de nuevo. Nos emociona ver un encuentro entre futuro padre e hijo. Dos espíritus amigos desde hace siglos. También vimos espíritus vinculándose con fetos, el espíritu reencarnante permanece cerca de la madre, Bludadino. Es tan lindo. ¡Qué maravillosa es la maternidad! Fuimos testigos de una reencarnación frustrante, que no funcionó. La mujer embarazada enfermó, dañó al feto y este murió. ¿Y ahora? Quiso saber Cecilia. ¿Lo que sucederá? Aprovechamos la oportunidad para ayudar a la madre, dijo Federico. Este espíritu será llevado de vuelta al departamento y lo intentará de nuevo. ¿Con esta misma familia?, preguntó Ivo. Todo apunta a que sí, porque son afectos, pero si no es posible, elegirá otra familia. También observamos a una madre que llegaba al hospital que había tenido un aborto y estaba sangrando mucho. La reencarnación estaba pegada a ella. Los técnicos lo apartaron de la mujer y lo llevaron al departamento, a un lugar adecuado. Lo que nos gusta ver son nacimientos y ayuda. Qué bonito es ver nacer a un bebé. El nacimiento es una fiesta para la mayoría de los encarnados. Ver a padres felices con sus hijos es una alegría para todos nosotros. Pero hay reencarnaciones que no funcionan, y el niño desencarna al poco tiempo. Esto se debe a muchos factores, y el espíritu siempre regresa al departamento. Allí, planean reencarnarse nuevamente o retomar la apariencia que tenían antes de la reencarnación frustrada. Esto es para aprender. Vimos a una madre que donó a su hijo, sin siquiera querer verlo. Sabíamos que el reencarnado había sido su enemigo, y le repugnaba tenerlo. Nuevamente fuimos al salón de clases para la conclusión. Este tema, aunque fascinante, no fue intenso. Las preguntas eran pocas. ¿Cómo se siente el espíritu después de un aborto? Si el aborto fue natural, es decir, algo no funcionó y el feto murió, el reencarnado siente que no funcionó, vuelve a intentarlo, a veces con los mismos padres, si no es posible, elige a otros. No sienten dolor, nada, es como si fueras a dar un salto, intenta y no funciona, prepárate y vuelve a intentarlo. En el aborto provocado, el espíritu no siente dolor, pero siente repulsión, rechazo. Suele ser rescatado y llevado al departamento. Pero hay casos en que el reencarnado se rebela y no puede ser ayudado, retoma su forma anterior y se vuelve obsesionador de sus padres o madre. ¿Puede haber algún accidente imprevisto en la reencarnación?, preguntó Ivo. Sí, vimos un aborto espontáneo en el que, lamentablemente, la madre se enfermó y el feto murió. Me pareció muy interesante el caso que vimos en que el padre quería al reencarnado para su hijo, y la madre no, comentó Cecilia. En efecto, respondió Federico, esto es común, uno de los cónyuges quiere un espíritu por hijo, y el otro no. Los técnicos siempre intentan reconciliar a ambas partes. ¿Todas las madres que dan a luz lo hacen porque eran sus enemigas?, preguntó Luis. No, muchas veces lo hacen por necesidad, a veces por falta de responsabilidad. También sucede, como en el caso que vimos, que son enemigos, y la madre no quiere.
Hay otros tipos de reencarnación, las que no están asistidas por espíritus protectores del bien. No hemos visto tales casos en el curso. No me corresponde ahora entrar en estos detalles, ya que todavía no estoy al tanto del asunto. Pensé bien, no quiero reencarnar tan pronto, amo tanto la vida en el plano espiritual. Pero sé que algún día tendré que volver a hacerlo. Ahora entiendo bien lo que me dijo un señor del departamento, pues si todos entendieran lo que es la vida encarnada, llorarían en la reencarnación y no en la desencarnación.